Shalom, amados hermanos, y bienvenidos a su programa Perlas de la Torá, llegando a ustedes a través de Teshuvah TV. Soy la morá Mariela Pérez Rosas. El día de hoy continuamos con nuestras porciones del libro de Shemot. Ya estamos muy próximos a terminar el libro de Shemot. Y estas últimas porciones, amados hermanos, son bien interesantes porque en el judaísmo es conocido como porciones de la resurrección, aunque ustedes no lo crean. Los últimos pasajes, mejor dicho, las últimas porciones, como esta Kitizá, Bejaloteja, Pekudei, y todos los últimos pasajes que hay en Shemot son bien interesantes porque tienen un tema de la resurrección, tienen un tema prácticamente como de ser levantados, y en fin, habría que hacer toda una clase para poder explicar eso, porque verdaderamente esto es increíble. Y bueno, todo esto yo lo aprendo con la autora Jolisa Adwen, que ella es la que enseña este contexto, es increíble. Bueno, nuestra porción de hoy día es la porción Kitizá, pero como siempre, antes de poder estudiar la palabra del Eterno, vamos a hacer la oración correspondiente al estudio de la Torah. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, Asher kidishanu bemitzvotav betzivanu la'asok bedirvei Torah. Bendito eres tú, eterno, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos santificas en tus mandamientos y nos has ordenado ocuparnos en las palabras de la Torah. Beshem Yeshua Meshicheinu, amén, ve amén. Y hay una oración que yo siempre hago aquí en el Bet Midrash, es Be'asher natan lanu et derech haYeshua b'Mashiach Yeshua, que nos diste el camino de salvación en nuestro Mashiach Yeshua, porque es por Yeshua, amados hermanos, que somos lo que somos. Sin Él nada somos, y es por Él, nosotros somos justificados por Él. Toda la obra la hace Él en nosotros, y nosotros por nuestros medios no hacemos nada. Sin Él nada somos, como dijo Yeshua. Sin mí nada podéis hacer. Y eso es lo que nosotros tenemos que aprender, a darle la gloria a nuestro Rey, a nuestro Adón Adonim, Melech HaMelachim, el Señor de señores y Rey de reyes, porque es por Él que somos lo que somos, y por Él es que estamos en el día de hoy. Así que bueno, nuestra porción de hoy día es la porción Parashá Kitizá. Y bueno, esta porción tiene muchas cosas para aprender, porque en esta porción se encuentran las dos veces de la entrega de los Aseret Hadebarim, o de los Lujot Haeben, que son las tablas de piedra. Y bueno, como digo, siempre hay mucho para aprender, pero tristemente por el tiempo no se puede enseñar todo lo que uno quisiera, pero como siempre, cada año en año, como es cíclico, retomamos nuevamente y podemos aprender en más profundidad, así para poder completar toda esta porción preciosa. Voy a poner en toda la pantalla para que vean la imagen, porque tristemente esta no es la pantalla. Vamos a ir aquí a ver. Esta es la pantalla. En esta porción, esta Parashat Kitizá, tristemente tenemos el episodio del becerro de oro. Y esto es bien triste porque cómo es posible de que haya sucedido lo que han hecho después de que el Eterno con mano fuerte y brazo extendido los sacó de Misraim, de Egipto. Les da la Torá, escuchan las palabras del Eterno, escuchan al mismo Eterno pronunciar, y sabemos que las palabras, y sabemos que el pueblo se aterró y le dijeron a Moshe: no queremos oír, habla tú, y tú transmítenos. Y cuando Moshe se sube a la nube y comienza a hablar con el Eterno, pues el pueblo se profana en el campamento y hace este becerro de oro. Pero bueno, vamos a estudiar esta porción, y voy a leer, vamos a aprender hoy día Shemot 30, voy a leer el Shemot 30 del verso 11 al 16, que es donde termina este capítulo, Shemot 30. Vamos a empezar en el 11, que es exactamente donde empieza esta porción, ¿okay? Dice: y habló Yahweh a Moshe diciendo: cuando formes el censo de los hijos de Israel, de aquellos que han de ser empadronados, entonces cada uno pagará el rescate de su alma a Yahweh al ser empadronados, para que no haya plaga entre ellos al censarlos. Bueno, esto es muy interesante, y todo esto vamos a analizar el día de hoy. Dice: esto es lo que ha de hacer todo el que pase por el empadronamiento. Medio ciclo según el ciclo de santuario. El ciclo es de 20 gueras. Medio ciclo será la ofrenda para Yahweh. Acá está la palabra terumá. Y nosotros tenemos una traducción terumá, que espero que la hayan visto el video, porque es muy interesante. Dice: todo el que pase por el empadronamiento de más de 20 años pagará la ofrenda a Yahweh, terumá. El rico no aumentará, ni el pobre disminuirá del medio ciclo al entregar la ofrenda terumá a Yahweh para hacer expiación por vuestras almas.
Y tomarás de los hijos de Israel el dinero de las expiaciones y lo emplearás para el servicio de la tienda de reunión y será para los hijos de Israel como memorial delante de Yahweh para hacer expiación de vuestras almas. Wow, esto de verdad es increíble y de verdad que a veces nosotros no entendemos todo lo que la Torah nos quiere transmitir, pero nosotros tenemos que aprender, amados hermanos, a ensartar perlas. De eso se trata este estudio, este video que yo hago, Perlas de la Torah, es ensartando perlas, viendo las palabras hebreas, viendo la hermenéutica de la primera mención, la mención media, la final mención, en fin, todas estas cosas que nos ayudan a nosotros a poder entender lo que la Torah nos está tratando de transmitir. Porque como nosotros hemos aprendido, una cosa es leer literalmente lo que está ahí y otra cosa es poder ver las pistas o ver lo que está escondido en todos estos pasajes. Y eso es lo que tiene el precioso que tiene el hebreo, porque hay muchas cosas que encontramos como letras grandes, letras pequeñitas, y todo eso no sucede por casualidad. Hoy día vamos a ver también en el caso, en esta porción encontramos casualmente esto, y es bien interesante, amados hermanos, porque los sabios, de verdad, por eso son los sabios de la Torah, tienen una visión increíble de las cosas que ellos ven, por qué es que ha sido transmitido de soferín, de sofer a sofer, que es decir, de escriba a escriba. ¿Por qué si hay una letra grande, por qué no la corrigen la vez que la vuelven a escribir? No pueden, porque hay una razón, porque todo está escrito de la manera que está escrito y todo tiene un mensaje para nosotros. Así que bueno, vamos a ver entonces ahora, hacernos la pregunta. Vamos a ir a hacernos la pregunta y de aquí vamos a empezar, aunque yo ya la parashá anterior, no me acuerdo si fue Mishpatim, me parece, o Terumá, creo que vimos lo del shekel, pero ahora vamos a ver un poquito más sobre el medio shekel, este pago. Así que vamos a hacernos la pregunta, voy a hacer en toda la pantalla. Perdón, ¿por qué el pago del medio shekel al censar a los hijos de Israel? Entonces, lógicamente, acá estamos viendo esta pregunta que les puse, ¿por qué David fue castigado cuando hizo el censo? Porque lógicamente cuando estamos hablando del censo, que en este caso el Eterno le ordena, hace el censo, empadrona, dice, y cada persona que sea contada tiene que pagar el medio shekel, ¿ok? Entonces, si el Eterno le ordena aquí hacer un censo de contar las personas, entonces nos trae a la memoria el censo que hizo David y por qué David fue castigado. Así que vamos a ir a esas palabras, vamos a ir a ese pasaje, vamos a ir a 2 Samuel 24, vamos a leer del 1 al 4 y vamos a analizar lo que encontramos en la Torah. Y dice, volvió a encenderse la ira de Yahweh contra Israel e incitó a David contra ellos para que dijera, ve, haz un censo de Israel y de Judá. Y el rey dijo a Joab, general del ejército que estaba con él, recorre todas las tribus de Israel, desde Dan hasta Beersheba, y haz un censo del pueblo, para que yo sepa el número de la gente. Pero Joab dijo al rey, Yahweh tu Dios añada al pueblo 100 veces más, y que mi señor el rey lo vea. ¿Pero por qué desea esto mi señor el rey? Pero la palabra del rey prevaleció contra Joab y contra los jefes del ejército. Así que Joab y los jefes del ejército salieron de la presencia del rey para hacer el censo del pueblo de Israel. Bueno, nosotros ya sabemos que acá estamos viendo que hasta Joab, que es el jefe del ejército, se da cuenta que no debe hacer lo que David no debe hacer el censo, ¿no? Y sabemos pues lo que ocasionó este acto de David Hamelech, que ocasionó de verdad que el Eterno, bueno, en su misericordia le dio a escoger 3 castigos. Y David sabemos que escogió estar en las manos del Eterno, porque prefería confiar en las manos de él para su juicio. Pero bueno, entonces vamos a analizar y ver en realidad por qué es que ¿por qué es que sucede qué es lo que está en la mente de David? Pero también vamos a ver, acá tenemos que, por ejemplo, este pasaje que estamos leyendo en 2 Samuel tenemos que compararlo con otro para poder entender, porque vamos a verlo acá en el hebreo y vamos a analizar y como digo, hay otro pasaje que nos lo aclara, ¿ok? Primero vamos a ver qué es lo que podemos pensar que estaba en la mente de David Hamelech. O por qué fue este castigo, vamos a decirlo así, ¿okay? ¿Cuáles son las razones? Puede ser una, que el Eterno no se lo ordenó. Lo que estamos viendo en el caso del censo, en Shemot, el Eterno le ordena, cuenta a los hijos de Israel. En este caso, David se le ocurre y no fue ordenado por el Eterno. La segunda es, David no colectó el medio shekel del santuario. Claro, si estamos viendo que aquí la Torah nos dice que cuando cuentes a los hijos de Israel, tienen que pagar el medio shekel, en este caso David no lo hizo. Entonces podría ser esa una de las razones por la que el Eterno lo castiga y se incendia, dice, la ira del Eterno contra Israel. La segunda es, él dudó del poder de Yahweh y quería saber el número de su ejército.
porque sabemos que él dice que quiere contar el ejército. Entonces podemos pensar que en la mente de David tiene miedo, no está confiando en el poder de Yahweh para liberarlo y que quiere saber exactamente cuán grande es su ejército. Y la otra es, o tal vez se llenó de orgullo y quería saber cuán grande era su reino. Así que todo esto son las preguntas que nosotros nos podemos hacer al respecto de por qué sucede lo que sucede, por qué David se le ocurre hacer el censo y por qué es castigado. Estas son las razones que más o menos debemos analizar. Pero como siempre, el texto hebreo nos va a ayudar también, y como dije también, ver otro pasaje es que nos va a poder ayudar también qué es lo que está sucediendo aquí. Vamos a ver la siguiente. Ok, vamos a 2 Samuel 24:1. Vamos a leerlo en el hebreo, se lo voy a poner en toda la pantalla y vamos a ir traduciendo poco a poco. Vamos en toda la pantalla. La primera línea dice, Vayosef, Af Yahweh, Vayosef. Esa palabra, Yosef, le suena el nombre de Yosef y es exactamente eso lo que significa porque es aumentar. O sea, se aumentó Af. Af es la ira de Yahweh. Dice, Lejarot. Esto es de ser incendiado como fuego, o sea, acá lo han traducido como volvió a encenderse la ira, ¿ok? Aumentó la ira, porque la palabra af es también como de narices, es cólera, vamos a decirlo así. En la segunda línea dice, ve Israel, en Israel, dice, Vayaset eb David. Acá esto es interesante porque yo se lo he puesto en rojo, porque quiero que entiendan algo. Acá dice Vayaset. Esto está en tercera persona futura, quiere decir él, ¿no? Entonces, acá dice, y él, ¿ok? Dice a David, dice, en ellos lemor, porque voy a ponerlo en la pantalla, dice la tercera línea, Bajem, o sea, y dice, acá en la texto lo han traducido e incitó a David contra ellos. Está bien, eso es lo que es, e incitó a David, Bajem, en realidad es en ellos, lemor, diciendo, Lej, Mené, Lej, anda, Mené, cuenta, et Israel, ve Yehudá, cuenta a Israel y a Yehudá. Entonces nos dice que él le está diciendo. Entonces, ¿quién es él? ¿Quién es el que le está diciendo a David? Anda y cuenta, ¿ok? Entonces sabemos que no puede ser el Eterno, porque si no, ¿por qué se va a incendiar la cólera? Dice, ¿por qué se va a encender la ira del Eterno? Pero si nosotros vamos a Primera de Crónicas 21:1, aquí, bueno, las personas que tienen costumbre de leer la Torá, ya ustedes ya saben lo que encontramos en este pasaje. Las personas que no leen, tristemente no saben, no entienden. Entonces, en Primera de Crónicas es que encontramos la respuesta de quién fue el que incitó a hacer este censo a David. Miren lo que dice Primera de Crónicas 21:1. Entonces Satán se levantó contra Israel e incitó a David a hacer un censo de Israel. Así que claramente estamos viendo que quién fue el que incitó a David. Satán, Satán, el adversario. Entonces ya de por sí estamos viendo que el acto que David hiciera esto no venía del Eterno, sino venía del enemigo, del adversario. Y la realidad es esto, porque acuérdense, él ha venido ¿qué? A destruir y a matar. Y él sabía que si incitaba a David a hacer esto, pues que iba a traer destrucción sobre Israel, y es exactamente lo que sucede. Porque si nosotros vamos a ver cómo fue el castigo. ¿Dónde está? A ver. Mira, vamos a ver. Le dice, David respondió a Gad, al profeta, dice, estoy en gran angustia, pero es preferible caer en manos de Yahweh, porque muchas son sus misericordias que caen en manos de hombres. Y Yahweh envió la peste sobre Israel desde la mañana hasta el tiempo señalado, y desde Dan hasta Beersheba murieron del pueblo 70,000 hombres. Así que vemos lo que causó esto, fue increíble. Ya de por sí el número 70 es completamente profético. Pero vamos a ver entonces que en realidad sabemos que David ha sido incitado por Satán, por Hasatán, a hacer este conteo. Y en realidad esto es lo que vamos a ver ahora, tratar de entender, porque dice cuenta, maná, ¿ok? La palabra esa es, vamos a la concordancia Strong 4487 y vamos a ver dos pasajes de esta palabra. Vamos a ir al primero que es Bereshit 13:16. Bereshit 13:16. La palabra del Eterno dice, y a Abraham le fue bien, 13:16. Haré de tu descendencia como el polvo de la tierra, si se puede contar el polvo de la tierra. Tu descendencia podrá ser contada. O sea que son las palabras del Eterno, contada, contar, saber el número. Y después otro pasaje que yo le puse es Yeshayahu, Isaías 53:12.
Isaías 53, 12, ya de por sí, ya 53, Isaías, ustedes ya deben saber que ese pasaje es la muerte de nuestro Mashiach, el sufrimiento de nuestro Mashiach, ¿ok? Isaías 53, y en el verso 12 dice, por tanto yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado entre los pecadores, habiendo cargado el pecado de multitudes y orado por los transgresores. Quiere decir que nuestro Yeshua fue contado entre los transgresores, porque él pagó el precio por nosotros. Entonces ya de por sí estamos viendo, amados hermanos, de que en realidad aquí David quiere contar al pueblo y es incitado por Satán. Entonces nosotros no podemos saber qué es lo que estaba en la mente de David a querer contar, pero como dije, todas estas preguntas que nos hicimos pueden ser todas, puede ser se olvidó de Yahweh, quería saber el número de su ejército, o quería saber cuán grande era su ejército. Entonces nosotros solamente podemos asumir que estaba en el corazón de David, pero la realidad es que de ser algo malo, sí era algo malo, porque venía del enemigo, como hemos visto, de Satán lo que incitó a David a hacer esto, y bueno, como dije, podría ser la razón de que no fue ordenado por Yahweh y no se pagó el medio cheque, puede ser. Así que son muchas las cosas que podemos asumir, vamos a decirlo así. Entonces ahora vamos a ver este pasaje de Shemot 30:12 y vamos a hacernos esta pregunta, ¿ok? ¿Por qué habría plaga cuando los israelitas sean contados? Eso es lo que tenemos que hacernos esta pregunta, porque si bien es cierto, primero estamos viendo que este pago haría expiación de sus almas. Segunda es de que si ellos no hacían este pago de este medio shekel, iba a caer una plaga sobre ellos. Entonces, ¿cuál es la razón? ¿Qué es lo que la Torah nos quiere transmitir en todo eso? Porque, como les digo, si nosotros no investigamos en las palabras que encontramos en la Torah, en el hebreo, nosotros no podemos entender. Y ahora vamos a ver acá algo bien interesante, y por eso es que yo siempre voy al hebreo y se lo muestro a ustedes para que ustedes puedan comprobar lo que yo les estoy hablando, lo que estoy compartiendo con ustedes. Acá vamos a ver una palabra que se repite varias veces, y entonces vamos a poder ensaltar esta perla, a tratar de descifrar, de descifrar qué es lo que está sucediendo, qué es lo que está pasando. Así que vamos a ponerlo en toda la pantalla para poderlo leer juntos. Dice, Kitizá et Rosh Benei Israel. La palabra tizá la vamos a ver ahora, que es nasá, que es el verbo nasá, que significa levantar o elevar. Entonces acá dice Kitizá, cuando leves et Rosh Benei Israel, las cabezas de los hijos de Israel, es lo que literalmente dice. Entonces cuando leves es cuando cuentes, vamos a decir lo que han querido traducir. La segunda línea dice, Liv Kudeihem, okay, voy a ir al... No quiero decirles ahorita lo que significa esta palabra, porque tiene varios significados, pero quiero ver cómo la ha traducido la textual. Vamos a ir de nuevo a Shemot 30:12, vamos a ver cómo lo ha traducido, y después vamos a traducirlo literalmente. Dice, cuando formen el censo de los hijos de Israel, aquellos que se han empadronado, en realidad, ok, lo han traducido acá como empadronado, o sea, como que lo han censado, ok. Entonces dice, Liv Kudeihem, cuando los hayas contado, los hayas empadronado, es lo que nos ha traducido la textual. Pero yo más adelante les voy a enseñar lo que verdaderamente significa esta palabra. Y vamos a ver que esta palabra es la que se repite varias veces. Dice, Benadnu, y darán, Ish Kofer Nafsho. Cada uno, para cubrir, Kofer es la raíz de Kippur, de cubrir Nafsho, su alma, las almas de ellos, dice. La tercera línea, vamos a poner toda la pantalla. Ok, entonces vamos a ver nuevamente, vamos a empezar nuevamente al principio. Kitizá et Rosh Benei Israel, cuando levantes las cabezas de los hijos de Israel. Dice, Likudeihem, a empadronarnos, es lo que nos han traducido, pero vamos a ver qué significa. Dice, Benanu ich kofer nafsho, y dará cada uno, o cada hombre, también podemos traducirlo, una cobertura por su alma, dice. En la tercera línea, la Yahweh, a Yahweh, o sea que es a Yahweh que se hacía este pago. Dice, de nuevo está esta palabra, dice, Bif Kot Otam, cuando los empadrones Otam, a ellos. Ok, sigo traduciéndolo como empadronamiento, pero ahora vamos a ver lo que significa. Y la última línea dice, Velo yiye bahem negev, y no habrá en ellos plaga. Negev, dice, y la misma palabra nuevamente, Bif Kot Otam, cuando los empadrones a ellos. Así que estamos viendo aquí que esta palabra de empadronamiento que nos han traducido aparece 3 veces, ¿ok? Entonces, si en este mismo verso 3 veces aparece esta palabra hebrea, entonces cuando se repite algo, te está diciendo, es una campanita, presta atención,
Toma nota. Entonces, eso es lo que tenemos nosotros que aprender. No hay casualidades en las escrituras, amados hermanos. Y por eso a veces nosotros cuando leemos la Biblia, sobre todo cuando empezamos, ¿por qué se repite? ¿Por qué se repite? ¿Por qué las descendencias? ¿Por qué esto? Y hay todo tiene una razón. En los nombres tiene una razón, tiene una traducción. En fin, son tantos los mensajes de esta Torá preciosa de nuestro Eterno, que verdaderamente es un tesoro, es un brillante que tiene tantos regalos para nosotros cuando nosotros de verdad lo pulimos, lo escudriñamos, investigamos. Entonces, vamos a ver ahora dos palabras hebreas que encontramos. La primera es, vamos a ver de dónde viene el nombre de la parashá, Kitizá. Vamos a ver la palabra Nasá, lo que significa, y así vamos a poder entender qué es lo que nos está transmitiendo la Torá. Y sobre todo, vamos a aprender un hebraísmo, porque esto de verdad tenemos que entender que debemos aprender a ver hebraísmos, ¿ok? Entonces le puse la palabra Nasá, que es la concordancia Strong 5375, que significa levantar, cargar. Yo puse acá dos ejemplos, uno de los primeros que hay en la Torá. Siempre me gusta enseñar los primeros, siempre, porque me parece que siempre hay, en las primeras menciones hay algo bien interesante. Entonces la primera mención es Génesis 4:13, y eso se trata de Caín, 4:13. Y dijo Caín a Yahweh, grande es mi iniquidad para soportarla. Acá la palabra no es soportarla, sino para cargarla, para pesarla, ¿ok? Eso es lo que está diciendo Caín. Después vamos a ir al verso, capítulo 7 y el verso 17, y la palabra dice, y fue el diluvio sobre la tierra durante 40 días. Las aguas crecieron y levantaron el arca, y ésta se elevó sobre la tierra. Levantaron el arca, Nasá. Entonces estamos viendo que esta palabra de por sí ya es levantar y cargar. ¿Ok? Estamos viendo, entonces levantar y cargar es también como pesar, porque estamos viendo si tú cargas algo, lógicamente tiene un peso, ¿no? Entonces, ahora, vamos a entender algo, amados hermanos, y como le dije yo, esto es un hebraísmo, porque voy a regresar al pasaje anterior, para que ustedes puedan ver, porque cuando nosotros encontramos dos palabras que van juntas, porque esta palabra Nasá, como dije, la encontramos aislada en varios versos que ha sido traducida como cargar, levantar, en fin. Pero cuando le sigue esta palabra, acá hay un hebraísmo, y eso es lo que quiero que vean. Se lo voy a poner en la pantalla para que ustedes vean a qué me refiero, ¿ok? Dice, Kitizá et rosh, Bene Israel, cuando levantes, cuando alces las cabezas de los hijos de Israel. Entonces, levantar la cabeza, esto de por sí es un hebraísmo, y eso es lo que yo les voy a enseñar, ¿ok? Vamos a leer varios pasajes aquí. Vamos a ir a Esdras 9:6. Esdras, vamos a ver el primero, Esdras 9:6. Estoy en Nehemías, vamos a Esdras 9:6, y la palabra del Eterno dice, y le dije, oh Dios mío, estoy confuso y avergonzado para elevar mi rostro, levantar mi cabeza, dice, ante ti, Dios mío, porque nuestras iniquidades se han multiplicado por encima de nuestra cabeza, ahí está, por encima, se han levantado sobre nuestra cabeza y nuestros delitos han crecido hasta los cielos. Entonces estamos viendo acá, amados hermanos, que habla de, no puede levantar la cabeza porque sus iniquidades se han multiplicado, o sea, sobre su cabeza, han levantado su cabeza sus iniquidades. Entonces tomen nota de cómo está este verso, lo que está transmitido. Ahora vamos a ver otro pasaje y después le puse uno en hebreo para que ustedes puedan comprobar, porque tristemente, como siempre digo, las escrituras no traducen literalmente. Entonces Lucas 21, vamos a ir a Lucas 21, el verso 28. Y la palabra dice, cuando estas cosas comiencen a suceder, erguíos y levantad vuestras cabezas, porque vuestra redención está cerca. Entonces sabemos que Yeshua nos está hablando de su venida. En su venida dice a nosotros, que somos los creyentes, que no tenemos que preocuparnos realmente. ¿Por qué? Porque cuando veamos suceder todas esas cosas, nosotros estamos seguros de que hemos confiado. Levantemos nuestra cabeza, erguís nuestra cabeza, porque nuestra redención está cerca. Entonces, ahora vamos a ver otra última que, perdón, se las puse en el hebreo, y eso vamos a leerla ahora, Génesis 40:19, la primera parte nomás, pero vamos a leer Bereshit 40:19, y la palabra del Padre dice, dentro de 3 días Faraón alzará tu cabeza y te hará colgar de un árbol y las aves comerán tu carne. Por eso que puse esta imagen, ¿ok? Vamos a poner eso ahora en toda la pantalla para poder leer el hebreo. Entonces vamos a ver realmente lo que está acá en el hebreo, dice, Beot Shloshet Yamim, y después de 3 días más, de aquí a 3 días, vamos a decir así, en 3 días, dice Yisá, ahí está, él levantará, la misma raíz de Nasá,
Dice, Faro et Rosheja, Faraón levantará tu cabeza. Dice, me aleja sobre ti, betale o teja al etz, y te colgará a ti, o te elevará a ti en el árbol. Perdón. Entonces, ¿qué estamos viendo aquí? ¿Qué es lo que te estoy tratando que entiendan, amados hermanos? Esta palabra nasá, que es levantar o cargar, cuando va acompañada de cabeza, es como si tú estuvieras siendo levantado haciendo a juicios. Es decir, están siendo pesadas tus transgresiones. Por eso que en el verso de Esdras dice, no puedo levantar mi cabeza, ¿por qué? Porque mis iniquidades se han aumentado. Entonces, esta palabra por eso tiene que ver con juicio. Levantar la cabeza es cuando seremos juzgados, ¿ok? Y esto es increíble, por eso que Yeshua nos dice, erguíos y levantar su redención está cerca. Nosotros no tenemos que temer porque hemos confiado en Mashiach y es a través de la obra redentora de nuestro Mashiach que nosotros de verdaderamente podemos verdaderamente presentarnos a ese día de juicio seguros y sabiendo de que hemos confiado en Él, pero sobre todo también tenemos que entender que nosotros vamos a tener que dar cuenta. Entonces, esta es ya la primera que hemos visto. Vamos a ver que ya Nasá, o sea, Nasá es el Rosheja, o sea, tu cabeza, que te levanten tu cabeza y vamos a ver lo que tiene que ver con juicio. Ahora vamos a ver la segunda palabra que yo les dije, que la textual aquí lo había traducido como empadronamiento, pero esta palabra tiene otro significado que nos va a ayudar a completar este entendimiento de lo que la Torá nos está tratando de transmitir aquí en el pago del medio shekel, ¿ok? Vamos a ver la siguiente que es pagat. La palabra pagat significa visitar o castigar. Así que en realidad podemos decir que tendrán que pagar el shekel cuando sean visitados, vamos a decirlo así. Por eso para comprobar esto yo les puse 2 o 3 pasajes, ¿ok? Siempre acuérdense que la palabra dice que por 2 o 3 testigos se tiene que resolver todo asunto. Y es por eso que yo cada vez que enseño una palabra hebrea les pongo 2 o 3 pasajes para que ustedes puedan entender. Así que les puse la primera es Shemot 25. Ya sabemos que si Shemot 25 son los Aseret Hadebarim, las 10 palabras. La palabra dice, no te postrarás ante ellos ni los servirás, porque yo soy Yahweh tu Dios celoso, que visita la iniquidad. Ahí está, pacat. Dice, de padres sobre hijos a la tercera y cuarta generación de los que la aborrecen. Pacat, visita, ¿ok? La siguiente que le puse está en Shemot 32-34. Vamos a ver cómo ha sido traducida. Shemot 32 o eso 32-34 dice, y ahora ve, conduce este pueblo donde te he dicho, he aquí, mi ángel irá delante de ti, y en el día de mi reprensión castigaré sobre ellos su pecado. Wow, miren lo que está en este pasaje, no me voy a traducido la textual, y en el día de mi reprensión, realmente en el hebreo dice, Beyom Pagdi, en el día en que yo los visite. En que el día los visite, pero acá verán, como dice, lo castigaré. Lo han traducido como castigar sobre ellos su pecado. Así que estamos hablando de que tiene que ver con un día que van a levantar nuestras cabezas y que vamos a ser visitados, o sea que vamos a ver que nos van a analizar, en otras palabras, y después la última que les puse fue Yeshayahu 24:21. Isaías 24:21, y la palabra del Eterno dice, aquel día Yahweh castigará en lo alto al ejército de las alturas y a los reyes de la tierra en la tierra. Esto sí se lo puse en el hebreo para que ustedes puedan comprobar que ahí está esta palabra que les estoy enseñando. Vamos a irlo en toda la pantalla. Dice, la primera línea, Behayá, Bayom Jahu, y será en aquel día, Bayom, en el día, Jahu, el aquel. Dice, Yifkot Yahweh, ahí está la misma frase que hemos encontrado en Shemot. Dice, visitará Yahweh o castigará Yahweh al Seba Hamarrom, a los ejércitos de las alturas, Bamarrom, que están en las alturas. Veal Malhei, la tercera línea, Veal Malhei Hadamá, y a los reyes que están sobre la tierra, al Hadamá, sobre la tierra. Entonces estamos viendo aquí, amados hermanos, que esta palabra Pakat no tiene que, bueno, sí empadronados, ser contados, pero como tiene que ver con ser contada la cabeza, tiene que ver con juicio. Es el día que nosotros y seremos llevados a juicio, levantarán nuestras cabezas y lógicamente nos van a visitar todos nuestros actos, todas nuestras obras, es lo que vamos a ver. El Eterno por eso visita la maldad, dice, ve toda la maldad. Y tenemos que entender este contexto, porque llegará el día que los libros se abrirán. Y eso es lo que tiene que ver, el día que se abran esos libros, es con que Yahweh nos está visitando nuestra
nuestra vida y va a analizar todo lo que hemos hecho. Y de acuerdo a nuestras obras es que seremos juzgados. Quiere decir que en otras palabras lo que la Torá nos está transmitiendo en este pasaje, de este empadronamiento, como lo han llamado, esto es lo que quiere decir, amados hermanos. Voy a poner en toda la pantalla para que lo leamos juntos. Dice, estudiando las palabras hebreas, podemos ver el remes de este pasaje y entender por qué dice que caería plagas al ser contados. ¿Por qué? Porque es como si fuéramos llevados a juicio delante del Eterno. Y delante de Él todos somos culpables y debemos ser castigados. Esto es una realidad, amados hermanos, que todos, porque dice que no hay uno que haga lo bueno, no hay siquiera uno que haga lo bueno. Les puse el pasaje de Eclesiastés 7:20 y la palabra dice... Ciertamente no hay un hombre justo en la tierra que haga el bien y nunca peque. Esa es la realidad. Es imposible, no existe. Solamente un hombre caminó sobre esta tierra sin pecado. Y ese es nuestro Mashiach Yeshua. Ese fue el único. ¿Ok? Y después le puse también otro pasaje en Eclesiastés 12, 13, 14. Así es como termina Shlomo. Dice... La conclusión de todo discurso oído es esto. Teme a Jah Elohim y guarda sus mandamientos, porque esto es el todo del hombre, porque Jah Elohim traerá toda obra a juicio juntamente con toda cosa oculta, sea buena o sea mala. Entonces tenemos que ver, amados hermanos, que esto es lo que significa. Es el día que seamos visitados, que sean contados nuestras cabezas, habla del día de juicio. Porque ese día de juicio yo les puse esta imagen de las ovejitas que son contadas. Es como con el sueño que la gente dice que cuenta ovejitas, que va contando ovejitas. Eso es lo que sucede cada año, amados hermanos, en Yom Teruah, en Yom Kippur, y eso es lo que tenemos que entender. De Yom Teruah se abren los libros, dice, los cielos están abiertos y el Eterno comienza a pasar a las personas como ovejitas, visitando ese año tus actos. Y ese año está escrito, es decir, está grabado en un libro tus actos. Por eso es que nosotros tenemos estos 10 días de Teshuvah, desde Yom Teruah hasta Yom Kippur, para hacer arrepentimiento. Por eso que el judaísmo entiende bien claro que seas inscrito, dice que seas Jotam, que seas inscrito, registrado en el libro de la vida, el Sefer Hayim, el libro de la vida. Por eso puedes arrepentirte, porque según ellos hay 3 libros. El libro de la vida, donde están los justos, el libro de los malos, lo que está dictaminado ese día, y de repente ese día, ese año, esa persona muere y está sin salvación, amados hermanos, porque sus pecados lo van a encontrar. Y después está ese libro de los medios, que no están escritos en ningún libro, y por eso que es para estos especialmente, estos 10 días que tienen para hacer teshuvah, para que puedan ser escritos en el libro de la vida. Entonces hay un tiempo, amados hermanos, que el Eterno pasa y nos visita, cuenta nuestras cabezas, cuenta nuestros actos, y son registrados en un libro. Y esto es algo que a veces nosotros no pensamos, y muchas veces en toda la escritura ustedes van a encontrar David en los Salmos, Moshe mismo le dice, bórrame de tu libro, intercediendo por el pueblo de Israel, y el Eterno le dice, borraré de mi libro a quien quiera borrar. Así que sabemos que el Eterno tiene un libro donde él escribe, está escrito todos nuestros actos, amados hermanos. Por eso que vemos en el Apocalipsis que al final de los tiempos esos libros se abrirán y todos tendremos que presentarnos ante el juicio. A todos nos van a levantar nuestra cabeza. Entonces, ¿qué va a hacer? Vamos a ser visitados, unos para castigo y otros para vida eterna. Eso es lo que habla Daniel también al final, que unos se levantarán para ¿cómo dice él? Condenación eterna, me parece que es. Vamos a leerlo, ¿cómo está ahora que Daniel? ¿Cómo es que el Daniel acaba? Dice, y una multitud de los que duermen, por si acaso estoy leyendo Daniel 12:2, dice, en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión eterna. Así que, amados hermanos, esta es la realidad, ¿ok? Entonces, ahora vamos a ver en realidad qué es lo que los sabios entienden, por qué este pago de medio shekel. Porque este pago de medio shekel dice que es el ciclo del santuario, en otras palabras, el valor del santuario. ¿Ok? Ahora, quiero que vean algo interesante, porque en este pasaje, vamos a ver lo que les puse, lo ponen en toda la pantalla para que ustedes puedan ver. En el hebreo, lo que está en el hebreo, primero dice the half shekel, está en inglés, el medio shekel. Y de ahí dice mehetzi ha-shekel, el medio shekel, está en hebreo. Pero las palabras de abajo que yo le puse empezando en rojo son las que yo quiero que ustedes noten. Dice, benadnu ish kofer nafsho, y dará cada uno cobertura por su alma. Eso es bien interesante porque aquí los sabios ven algo. Si ustedes se dan cuenta, esta palabra benadnu y ellos darán,
tiene doble significado. O sea, no doble significado, sino es la misma palabra, sea leída por adelante o por atrás. Miren, amados hermanos, empieza una Bab, Nun, Taf, está en el medio, Nun, Bab. Y si yo lo leo de atrás para adelante, es lo mismo. Bab, Nun, Taf, Nun, Bab. Entonces los rabinos entienden que esto tiene dos lados. Y darán, pero como es mitad, tiene dos lados. ¿Cuál es la otra mitad? Y esto es lo que los sabios entienden. Y a mí me parece bien interesante, además, hermano, porque como les digo, a mí de verdad me sorprende cuando yo veo todas estas cosas que puedo comprobar con el entendimiento que tengo de las escrituras, de verdad lo comparto. Ellos entienden que es una mitad porque es una mitad de todo. ¿Y cuál es el eterno? ¿Cuál es el todo? Ese todo es esa mitad. Quiere decir que la mitad somos nosotros y la otra mitad es el eterno. Y esto es algo maravilloso, amados hermanos, porque esta es una realidad. Nosotros tenemos nuestra parte, vamos a decirlo con Yeshua. Nuestro Mashiach pagó el precio, pero yo tengo otra mitad, otra parte que hacer para hacer esa unidad. Él pagó el precio por mí, pero para mí también me corresponde mi parte. Mi parte de lo que Él hizo, yo también lo tengo que hacer. Y tenemos que entender eso, que esa es la unidad, lo que es Ejad, lo que el Eterno quiere, que sean dos. Por eso que vemos que en verdad el hombre y la mujer, después lo separa, después los une, tienen que ser Lebazar Ejad, una sola carne. Y eso es lo que tenemos que entender, que en este santuario, el precio de este santuario era una mitad de shekel, porque la otra mitad la pagaría el Eterno. Nosotros pagaríamos una mitad y la otra mitad la pagaría el Eterno. Y esto es increíble, porque ahora vamos a ver esta palabra shekel, la raíz de shekel, lo que significa, y ahí vamos a poder entender un poquito más. A ver, aquí la tengo. Sí. Todavía tengo tiempo. Vamos a ir. La palabra shakal. ¿Es peso o pago? O sea que ya se dan cuenta, lo hemos visto, el día que estás levantado que vas a ser pesado. Eso es lo que tiene por eso el medio shekel. Le puse dos pasajes. Vamos a ir a Bereshit 23:16, que es shakal, la palabra que significa, que es donde viene shekel, que es la moneda que tiene el día de hoy Israel. Entonces Bereshit 23:16. 23:16, la palabra dice. Y atendió a Abraham a Efrón, y le pesó a Abraham a Efrón la plata que había dicho a oídos de los hijos de Het, 400 ciclos de plata corriente entre los mercaderes. Le pesó, ¿ok? Shakal, ¿ok? La siguiente que les puse es Shemot, Éxodo 22, perdón, Éxodo 22, el verso 17. En el hebreo está en el verso 16, por eso que se los pongo, porque lo vamos a leer en el hebreo, ¿ok? 22, les dije verso 17. Y la palabra del Padre dice, pero si su padre rehúsa terminantemente dársela, él pesará el dinero conforme a la dote de las vírgenes. Ahora vamos a entender por qué le puse este pasaje. Vamos a poner toda la palabra, dice. In, meen yimaen, abija. Dice, si rehúsa, que lo han traducido, dice su padre, abija, el padre de ella. La segunda línea dice, letitalo, de dársela a él. Dice, kesef, ahí está, kesef, la plata, dice, yishkol, la plata del pago, yishkol, del peso o del pago, dice, y la última línea, que mojar, betulot, de la dote de las vírgenes. Entonces, ¿por qué les puse este pasaje? ¿Qué es lo que nos está diciendo? Piensen esto, amados hermanos. Estamos entendiendo que este medio shekel, hemos visto que tiene una mitad nosotros y otra mitad, una mitad del Eterno. Y en realidad es nuestro Yeshua. Y nuestro Yeshua tiene que ver que, ¿por qué? Porque Él pagó la dote de la Virgen. Él pagó de su Virgen, de su esposa, de su novia. Por eso que somos esa Virgen. Y eso es lo que tenemos que ser, una Virgen sin arruga y sin mancha. Porque Él nos compró a precio de sangre. Él pagó ese precio por nosotros, y es por eso que, amados hermanos, que ahora entendemos este medio shekel, la mitad, Él pagó el precio por la novia, por la virgen, porque tenemos que ser una virgen. Que ser una virgen tienes que entender, amados hermanos, que no se prostituye, que no comete adulterio, que ha firmado la ketubá, ha aceptado la Torah del rey, de su rey, de su amo y señor, nuestro Yeshua. Hemos aceptado esa Torah y tenemos que mantenernos fieles a esa ketubá, a ese pacto matrimonial, para no ser infieles y no ser adúlteras, para poder mantenernos como una virgen sin arruga y sin mancha cuando Él llegue y podemos hacer unidad con Él nuevamente. Y esto es lo que nosotros tenemos que entender, amados hermanos. Nosotros estamos en este proceso de el Nesuín, que es el apartamiento, estamos en el proceso de Kedushá, de santidad, esperando a nuestro novio. ¿Y cómo es que nosotros tenemos que vivir? Tenemos que vivir una vida santa, una vida apartada para Él, solamente para Él.
esperando su regreso, su retorno. Y esto es lo que ahora sí podemos entender, amados hermanos, que realmente eso es lo que vemos, que ese costo, ese pago lo hizo Yeshua, pero también nosotros tenemos que hacer un pago, amados hermanos. La mitad la hizo él y la mitad la tenemos que hacer nosotros, porque por eso es que tenemos que entender que el madero lo cargamos nosotros también. Por eso que Yeshua lo cargó, pero Yeshua nos dijo que el que no carga su madero y le sigue no es digno de él. Y es por eso es bien interesante que vemos que cuando él no puede cargar, viene otro y lo ayuda. Somos dos los que tenemos que cargar el madero. Yeshua cargó una parte, pero nosotros también tenemos que cargar. Porque si bien es cierto, amados hermanos, estas buenas nuevas Besorá trae tribulación y trae, de verdadmente, trae sufrimiento. ¿Por qué? Porque tristemente el mundo entero se nos va a oponer a que nosotros nos mantengamos en santidad, apartados, la gente nos va a querer, nuestras familias incluso quiere que nosotros celebremos todas estas fiestas paganas, en fin, y todo eso, y dice, ay, por la familia, pero nosotros tenemos que aprender, amados hermanos, a poder primero al Eterno. Nosotros no podemos dejar de verdad convencer de cosas que nosotros entendemos que tiene que ver con paganismo. Tenemos que dejar de un lado todo lo que representa a falsos dioses y seguir al verdadero Elohim, a nuestro Elohim, que verdaderamente Él es uno y de verdad es un Dios celoso. Por eso dice que visita la maldad, y tenemos que tener mucho cuidado. Y esto es bien interesante porque acá hay una imagen que siempre sale muchas veces, lo hemos visto, se lo ponen en toda la pantalla para que vean. ¿Cuántas veces nos pasa esto? Tenemos la cruz y a veces decimos, Señor, por favor, haz de mi cruz más liviana, me parece mucho. Y el Señor le corta la cruz. Muchas gracias, y sigue caminando con su cruz pequeñita. Y cuando llegue el día de cruzar al otro lado, vamos a usar la cruz, Él no le alcanza. Increíble, hermanos, pero tiene mucho sentido esto, porque esa es la verdad. Nosotros queremos de verdad poder cumplir el propósito para el que hemos sido creados, tenemos que cargar ese madero. Ay, Dios mío, me disculpan, ¿sabes? Se me está apagando la computadora. ¿Cuántas veces me han visto hacer lo mismo? Conecto la computadora y me olvido de prender el conectarlo. Ay, Dios santo. Bueno, vamos a continuar, entonces ya estamos para terminar. Entonces, esa es la realidad, amados hermanos. Y tenemos que aprender que verdaderamente, sí, es un camino de verdad con sufrimiento, cargar el madero, pero no se preocupen porque, amados hermanos, esas son las tribulaciones, son las pruebas de nuestra fe, para que nuestra fe, nuestras obras sean probadas por fuego y seamos ese oro precioso. Y no seamos madero ni hojarasca, como dice Rab Shaul en Corintios, que nuestras obras puedan pasar ese fuego de la prueba, porque estamos firmes confiando en nuestro amado Mashiach, que Él nos da las fuerzas. Dice, Ani Yahol, yo puedo hacer todo, dice Mashiach, que me da a mí el koach, la fuerza para poder mantenerme en este camino. Así que vamos a ver ahora algo más que encontramos en esta porción, y se trata de los 13 atributos del Eterno. ¿Ok? Acá encontramos algo, porque la mayoría en cristianismo enseñan los atributos del Eterno como vamos a decir, su omnipresencia, omniscencia, pero esos no son los atributos del Eterno. El judaísmo entiende que el Eterno tiene 13 atributos, y esto es bien interesante porque miren como le puse ahí, atributos del Eterno son 13, los que encontramos en este pasaje que vamos a leer, pero interesantemente la palabra Ejat tiene un valor numérico de 13, pues la Aleph vale 1, la Het 8 y la Dalet 4, o sea que sumado suma 13, así que son 13 atributos, sin embargo es 1, es lo mismo con la menor A, es un santo espíritu, pero son 7, esa es la realidad. Entonces vamos a leer Shemot 34, 5, 7, donde encontramos los atributos del Eterno, del Elohim. Shemot 34, 5, 7, y dice... Ok, dice, del verso 5 dice, y Yahweh descendió en la nube y estuvo allí con él e invocó el nombre de Yahweh. Pasó pues Yahweh por delante de él proclamando, Yahweh, Yahweh, Dios misericordioso y clemente, lento para la ira y grande misericordia y verdad, que guarda la misericordia a millares, que carga con la iniquidad, la transgresión y el pecado, pero de ningún modo justificará al culpable, que visita, está la palabra para acá, la maldad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos hasta la tercera y cuarta generación. ¿Ok? Entonces estamos viendo acá, más hermanos, que aquí es donde el judaísmo enseña que acá se encuentran los 13 atributos del Eterno. Vamos a verlos, los puse en el hebreo para que lo podamos leer en el hebreo. Voy a poner eso en toda la pantalla porque está con letras chiquitas porque no me entraba todo. Dice,
Esto es lo que está en el hebreo. Los han separado palabra por palabra, pero todo este verso que vamos a leerlo acá, especialmente el verso 6 y 7, donde dice, el Dios, Rahum, compasivo, Behanun, y gracia, Erej, paciente, Afayim, literalmente significa dos narices, ¿ok? Dice paciente en dos narices, es lo que literalmente es lo que dice, ¿ok? Dice, Notzer Gesed, preserva misericordia. Esa palabra Notzer es por eso Yeshua es Netzeret, es el que preserva, ¿ok? Dice Gesed, la misericordia, dice, la alafim, a miles. Dice, no sé abom, ahí está la palabra no sé, que carga la culpa, abom es culpa. Dice, va fechá y la transgresión, vejatá y el pecado. ¿Ok? Está diciendo que él carga la culpa, la transgresión y el pecado. Dice, benaqué, pero y libra, pero librará, pero no librará, no dejará libre lentamente al que ha transgredido. ¿Ok? Entonces aquí estamos viendo, amados hermanos, que realmente estos son los 13 atributos que tiene el Eterno. Él es Elohim, Él es compasivo, Él es de gracia, Él es paciente, Él tiene ira, eso es la realidad, es verdad, es preserva misericordia a los que son fieles a Él, a miles, dice que hasta 1000 generaciones. Él carga la culpa, la transgresión, el pecado y libra al que no es culpable, pero de ninguna manera dejará libre al que es culpable. Y estos son los 13 atributos preciosos de nuestro amado Padre, nuestro eterno Elohim. Y acá hay algo bien interesante, amados hermanos, porque en este capítulo 34 de Shemot, en el verso 7, donde dice Notzer Gesed le alafim, ahí se lo puse en el hebreo, voy a ponerlo de nuevo, al lado derecho quiero que lo vean, que se lo puse con rojo, hay una nun grande, ¿ok? Una nun bien grande, donde dice guarda, ¿ok? Que guarda o que en realidad preserva, porque la palabra Notzer es preservar, ¿ok? Preserva la misericordia a miles, dice, y en el verso 14, donde dice, porque no te postrarás ante ningún otro Dios, pues Yahweh, cuyo nombre es celoso, Dios celoso. En la palabra ajar, que es otro, porque dice, Kilo tishtajabe, no te postrarás, no alabarás, no adorarás, leel ajer, a otro Dios. En la palabra ajer, que es otro, tiene una resh grande. Y esto es bien interesante, porque si nosotros juntamos la nun con la resh, nos da nada más que nada menos la palabra ner, que es la menora, lámpara, eso es lo que es. Y eso es lo que es Yeshua. Yeshua dijo ser la luz del mundo, y cuando él se refirió a esa luz del mundo, se refiere a la menorá, amados hermanos. La menorá que tiene tanto significado, porque es en esa preciosa menora donde está toda la verdad, donde está todo los 7 días de la creación, las 7 fiestas del Eterno, los 7 rujot del Eterno, los 7 espíritus, las 7 iglesias del Apocalipsis. Y espero, amados hermanos, que estén viendo los videos que estoy haciendo del Evangelio de la Creación. Es unos estudios preciosos que es del ministerio de la doctora Jolisa Alwyn, que de verdad ella enseña cómo en los 7 días de la creación está predicado el Evangelio. Y esto, amados hermanos, es necesario que nosotros entendamos, porque sin esto nosotros no vamos a poder entender nunca ni las fiestas, ni los espíritus del Eterno, ni mucho menos el Apocalipsis. Es lo que tenemos que entender. Entonces todo esto está dado en esta menora. Y es por eso bien interesante que aquí en este capítulo 34, donde habla de los atributos del Eterno, encontramos esa luz, esa lámpara de la menora. Ahora, ya para terminar, vamos a ver algo interesante que encontramos en el capítulo 31. Vamos a leer donde habla de Shabbat como pacto del Eterno. Vamos a leerlo. Voy a poner en toda la pantalla acá. Shemot 31, vamos a leer, dice, el verso 12, empezando el verso 12, dice, y habló Yahweh a Moshe diciendo, y tú habla a los hijos de Israel diciendo, de cierto guardaréis mis días de reposo. Dice Shabbatot, ahí está en plural, quiere decir Shabbat y las fiestas. Dice, porque es señal, ot, entre yo y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Yahweh quien os santifica. Ser la señal, el Shabbat es lo que nosotros nos santificamos, ¿ok? Guardaréis el Shabbat porque es santo, Kadosh para vosotros. El que lo profane ciertamente morirá, porque todo el que haga en él obra alguna, esa persona será cortada de medio de su pueblo. Karat,
Queritud te da carta de divorcio. Eso es lo que tiene que ver. Karat es cortar y queritud es carta de divorcio. Cuando te dan carta de divorcio, estás cortado del pueblo. Ya no perteneces al pueblo. Dice, 6 días se trabajará, pero el día séptimo será Shabbat solemne, santo para Yahweh. Todo el que trabaje en el día de Shabbat, de cierto morirá. Ahora, hay que aclarar acá, esto es una muerte espiritual, amados hermanos, una separación de Elohim. Porque igual que Adán y Eva, cuando ellos comieron del fruto, dijo, si comes, morirás, y ciertamente ellos no murieron ese día, pero la muerte entró al mundo. Entonces dice, es una señal entre yo y los hijos de Israel para siempre, porque en 6 días Yahweh hizo los cielos y la tierra, mas el séptimo día cesó y reposó. Esta es la razón por la que guardamos el Shabbat, por la creación. Porque el Eterno dice que hizo todo en 6 días y el séptimo día, le dije, lo bendijo. Él cesó, reposó y bendijo y lo apartó ese día. Así que desde la creación está apartado el Shabbat. Y el último verso 18 dice, y cuando acabó de hablar con él en el monte Sinai, dio a Moshe las 2 tablas del testimonio, las tablas de piedra escritas por el dedo de Dios. Esto es muy interesante, que él está dando el Shabbat y de ahí firma la ketubá, firma. Esto es lo que tenemos que entender. Eso es lo interesante que nosotros tenemos que ver, que el Shabbat es lo importante. El Shabbat siempre va a ser lo importante. El Shabbat está en principio de la creación y siempre hasta el final lo vamos a encontrar. El Shabbat no ha cambiado, amados hermanos. Y esto es bien interesante, amados hermanos, porque en este pasaje, en estos versos del 12, del 13 hasta el 17, eso se presenta en la famosa estructura quística o quísmica, creo que es en español, el chiastic structure en inglés, ¿ok? Y miren, porque esto no es por casualidad, y quiero que la vean, se la voy a poner en toda la pantalla. Vemos que en A dice, guardarás Shabbatot, y al final acaba a lo que te da razón, porque en 6 días hizo Yahweh los cielos y la tierra, mas el séptimo día cesó y descansó. O sea que hay que guardar el Shabbat. El B es una señal entre yo y vosotros. El B abajo es una señal entre yo y los hijos de Israel para siempre. Lo mismo, el C, para que sepáis que yo Yahweh santifico. El C abajo, celebrarán el Shabbat, pacto perpetuo. Nos santifica, nos aparta por toda la eternidad. D, guardarás el Shabbat porque es santo para ti. D abajo, los hijos de Israel guardarán el Shabbat. ¿Por qué lo guardarán? Porque es santo para nosotros. Y el E dice, el que lo profane morirá y será cortado del pueblo. El E abajo, cualquiera que trabaje en Shabbat morirá. Lo mismo, ser cortado es muerte espiritual, separación de Yahweh. Y en el F, que es el mismo, el medio, dice, 6 días trabajarás, pero el séptimo es santo para Yahweh. Santo para Yahweh. Eso quiere decir, amados hermanos, que el axis central es el Shabbat. Dice, 6 días trabajarás, pero el séptimo es santo para Yahweh. Kadosh la Adonai. Y es por eso que nosotros, si somos ese puerto, ese pueblo apartado, Kadosh para él, nosotros tenemos que santificar el Shabbat. Nosotros no tenemos otra opción, amados hermanos. No tenemos otra opción, sino que obedecer y entender. Y ahora, para terminar ya, vamos a ver, como les dije, acá vemos que en esta para allá están las 2 veces de la entrega de la Torá. Las 2 veces, no de la Torá, sino de los lujot, de los asereja de Barim, de los lujot haeben, de las tablas de piedra. Vemos que 2 veces se han hecho las tablas. Y esto es muy interesante porque vamos a leer el pasaje que le puse ahí y vamos a tratar de entender por qué es que sucede esto. El primero es 31, 12, 18, que es el que ya lo leímos, que vimos que habló del Shabbat y de ahí dio las tablas de piedra. Vamos a ir al 32, 19. Dice, y aconteció que cuando se acercó al campamento, observó el becerro y las danzas, y se encendió el aire de Moshe, y arrojando las tablas de sus manos, las rompió al pie del monte. Moshe rompe las primeras tablas, pero ya nuevamente el Señor le dice que se vuelve a hacer otras tablas, 34, 27, 28, dice, y dijo a Yahweh a Moshe, escribe estas palabras, que conforme a estas palabras he concertado pacto contigo y con Israel, y él estuvo allí con Yahweh 40 días y 40 noches, sin comer pan ni beber agua, y escribió sobre las tablas las palabras del pacto, las 10 palabras. Ya esto de por sí nos habla de Yeshua. Yeshua estuvo 40 días, 40 noches sin comer pan ni beber agua. Porque Yeshua venía ya a ser, es la palabra hecha carne, la palabra, él es el mensajero de Yahweh. Y esto es bien interesante, amados hermanos, porque ¿por qué es que nosotros encontramos 2 veces? Nunca nos hemos puesto a pensar 2 veces la entrega de la Torá. O mejor dicho, no es la Torá, sino de los asereja de Barim. Hay 2 tablas, hay 2 veces. Hay 2 veces se entrega de esas tablas. La primera vez que esas tablas son entregadas, son quebradas, destrozadas, quebradas.
¿ok? Y esto lo hace Moshe, bueno, sabemos. Entonces nosotros tenemos que entender que si Yeshua es la palabra hecha carne, y esa es la que tuvo estos azarejas de Barim, estamos entendiendo aquí que esta primera vez que se rompen las tablas representa la primera vez que vino nuestro Mashiach, porque él vino ¿qué? A ser quebrado, a dar su vida por nosotros. Pero sin embargo, en la segunda vez que esas tablas son escritas, ya esas tablas no van a ser quebradas, sino van a ser puestas en un lugar muy especial. ¿En dónde? En el arca del pacto, el arca con los querubines, que representa el trono del Eterno. Literalmente asienta esas tablas, es decir, donde Yeshua será sentado, donde estará en el trono del Eterno, porque de verdad que todos tenemos que comparecer ante ese trono, dice, y eso es lo que tenemos que entender. Por eso que, por esa razón es que la primera vez él vino a dar su vida. Esas tablas fueron quebradas la primera vez, la segunda vez ya esas tablas no van a ser quebradas, porque en la segunda vez él no viene en relación al pecado, sino él viene a reinar y a gobernar. Y esto también es bien interesante porque sucede lo mismo con el golpe de la roca para dar agua. La primera vez que Moshe, que el Eterno le dice, golpea la roca y te dará agua, golpéala. Esa roca era Yeshua. La primera vez sí vino a ser golpeado, pero la segunda vez el Eterno le dijo, háblale a la roca, no la golpees. Porque en la segunda vez él no viene a ser golpeado, él viene a estar sentado en ese trono y a juzgar a las tribus de Israel y a reinar por toda la eternidad. Y es por eso que Moshe, al golpear nuevamente, en vez de haberle hablado, es castigado y no puede entrar a la tierra prometida. Porque tenemos que entender eso, amados hermanos, las pistas, todo lo que la Torah nos enseña. Y tenemos que entender sobre todo que todo habla de Mashiach. Toda la Torah habla de Mashiach. Yeshua dijo, Moshe, no soy yo lo que los juzga, será Moshe, porque él escribió de mí. Y eso es lo que tenemos que entender. Por eso es tan importante para nosotros la Torá. Por eso que la Torá es conocida la Torá de Moshe. ¿Por qué, amados hermanos? Porque esta es la señal del pacto. Esta es la señal, nuestra ketubá, nuestro pacto matrimonial, la prueba de que yo soy novia, que yo soy pueblo, que yo soy parte del pueblo del Eterno. Cuando yo guardo sus mandamientos, como siempre ustedes saben que yo digo, es la constitución del reino. Y que el Eterno, amados hermanos, nos ayude, que nos ayude en estos tiempos de verdaderamente a vivir cada día más en santidad, porque tristemente es increíble cómo el libro de Apocalipsis termina. Vamos a leer este pasaje, es increíble cómo el libro de Apocalipsis termina. Dice, a ver, ¿dónde estamos? A ver si lo encuentro. A ver. Sí, el verso 11, el último capítulo de Apocalipsis, del libro de Gidgalut, el capítulo 22, verso 11 dice, el que es injusto sea aún más injusto, y el que es inmundo sea aún más inmundo, el que es justo sea aún más justo, y que el que es santo sea aún más santo. Quiere decir, amados hermanos, que nuestra llamada es que a perseverar, a aumentar en santidad y en justicia, y eso solamente lo puedo hacer cuando yo conozco esta palabra preciosa, cuando yo conozco las palabras preciosas de la Torá, de las Escrituras, cuando yo paso tiempo con el Eterno en intimidad en su palabra. Pero si yo no paso tiempo en intimidad en su palabra, nunca voy a poder ser apartado, ni nunca voy a poder cambiar esta mente, amados hermanos, cambiar toda nuestra manera de pensar y ser llenada a través de estas palabras donde está el Espíritu Elohim transmitido en esta Torá. Y amados hermanos, yo quiero decirles que de verdad recapacitemos un poquito porque ya estamos cerca, justamente acabamos de leer Purim, y Purim justo es el 14 de Adar, es justo un mes, al mes siguiente sigue Pesaj, estamos a un mes prácticamente de Pesaj, y este mes tenemos, amados hermanos, ya este tiempo para poder prepararnos, a sacar toda la levadura, amados hermanos, verdaderamente, que hay en nuestra vida, que podamos ser esas masas nuevas, como dice Rav Shaul en Corintios, sin levadura, que podamos ser una vida sin levadura, alejando el pecado, realmente que es el que impide nuestro camino, que nos hace tropezar. Así que a prepararnos, y ya viene nuestra primera fiesta bíblica, nuestro Pesaj, y acuérdense, amados hermanos, que verdaderamente hay un espíritu que se mueve en cada fiesta, que el Eterno nos llene de ese primer espíritu, es el Ruach Jochma, de sabiduría. Cada año que yo guardo ese Pesaj, ese espíritu precioso trabaja en mí, y así en cada fiesta, porque ese es el Ruach HaKodesh, son esos 7 Rujot, esos 7 espíritus, que nos ayudan en esta vida, es un regalo para nosotros, que nos ayuda de verdad en esta vida a caminar los caminos del Eterno.
Así que espero hayan disfrutado esta enseñanza. Les agradezco, amados hermanos, a los hermanos que me están escribiendo, que están disfrutando estas parashot. De verdad que para mí es un honor poder servirles, poder realmente instruir y de verdad compartir con ustedes todo lo precioso de la palabra del Eterno. Gracias por su apoyo a todos los hermanos, verdaderamente, que el Eterno me los bendiga, me los guarde, y será hasta nuestro próximo encuentro para nuestra próxima parashá. Que el Eterno los guarde. Shalom Alejem.